Bienvenidos a Ecos Literarios. En esta ocasión, continuamos con Wudong Qiankun, Universo Marcial. Cierra los ojos, relájate y déjate llevar por esta historia que está a punto de comenzar. Comenzamos. Capítulo 1101, Problema de la tribu dragón. Duan Tao no pudo evitar sentirse un poco avergonzado después de escuchar las palabras de esa joven vestida de negro frente a él. Su rostro rápidamente se volvió severo cuando dijo, ¿cómo puedes decir eso? ¿No es este el caso? Él está simplemente en la etapa de los misterios de la muerte inicial. ¿Cómo es posible que él resuelva nuestro problema? La joven vestida de negro volvió la cabeza y dijo algo recalcitrante. El problema de los Jimon no es algo que se pueda resolver solo con fuerza. ¿Crees que a la tribu dragón le falta fuerza? Lindon habló de manera casual. Dado su carácter, naturalmente no se molestó solo porque una joven lo estaba interrogando. Sin embargo, sus tranquilas palabras hicieron que la joven vestida de negro se detuviera por un momento. HMPH, espero que realmente poseas la capacidad para hacerlo. La joven vestida de negro se mordió los labios. En lo profundo de su corazón, naturalmente esperaba que Lindon realmente tuviera la capacidad de resolver el problema al que se enfrentaba actualmente su tribu dragón. Sin embargo, debido a ciertas razones, las palabras que salieron de su boca permanecieron extremadamente tercas. Después de dejar estas palabras, no se molestó en quedarse más tiempo. Por lo tanto, dio media vuelta y se fue. Jaja, hermano menor Lindon, por favor no la culpes. Esta niña realmente adora al señor Insi. Además, Lord Insi también le ha enseñado antes. Sin embargo, debe tener en cuenta que Lord Insi tiene estándares extremadamente altos. Aunque esta niña es excepcionalmente talentosa, aún no ha recibido una sola palabra de elogio de él. Sin embargo, hay que decir que esta chica es bastante obstinada. En aras de obtener el reconocimiento de Lord Insi, ella apretaría los dientes y resistiría sin importar cuán duro sea el entrenamiento. Lord Insi envió un mensaje hace un tiempo y estaba lleno de elogios para ti en su mensaje. Es probable que se haya puesto un poco celosa y esa es la razón detrás de sus acciones. Duan Tao miró a la joven, que se había ido e involuntariamente le explicó a Lindon de manera impotente. Lindon asintió. No se tomó este asunto a pecho. Podía sentir que esta joven era excepcionalmente poderosa y era probable que ya hubiera alcanzado la etapa de los misterios de la muerte perfecta. De hecho, su fuerza no perdió ante la de Little Flame. Como tal, su talento era bastante asombroso. La única razón por la que Insi fue tacaño con sus elogios fue quizás porque esta joven tenía un punto de partida extremadamente ventajoso. Vamos, hermano menor Lindon. Ya le envié noticias sobre tu llegada al líder de la tribu y él quiere conocerte de inmediato. Duan Tao dijo sonriendo. Comprendo. Lindon asintió. Estaba un poco sorprendido de lo ansiosa que estaba la tribu dragón. Parece que el problema con el que estaban lidiando era realmente bastante importante. Duan Tao una vez más abrió el camino al frente al ver esto, mientras que Lindon lo siguió por detrás. Después de ingresar a la región donde se encontraba la tribu dragón, detectó vagamente algunas auras oscuras y poderosas a través de sus sentidos agudos. Esto hizo que los poros de todo su cuerpo se cerraran. Era consciente de que esto definitivamente se debía a que algunos expertos de la tribu dragón lo estaban espiando. De hecho, digno de la tribu dragón. En realidad, hay tantos individuos poderosos ocultos. Lindon suspiró en silencio en su corazón. Solo las auras que había detectado fueron suficientes para sorprenderlo. Además, también entendió que estas grandes tribus, que habían existido desde la antigüedad, definitivamente tenían alguna fuerza oculta. Su reputación como una de las 4 tribus de señores supremos no fue en vano. El grupo de Lindon voló sobre muchas extrañas y antiguas torres de piedra. 10 minutos después, un antiguo salón de piedra apareció ante sus ojos. La expresión de Duan Tao se volvió solemne al ver esto. Posteriormente, aterrizó en el suelo. Después de lo cual, Lindon vio a un grupo de personas de pie fuera del salón de piedra. Un aura que era oscura mientras las nubes se extendían silenciosamente desde el interior de sus cuerpos. Lindon entrecerró los ojos mientras su expresión se volvía mucho más solemne. Después de todo, sabía que eran el escalón más alto de la tribu dragón. Los dos aterrizaron frente al salón de piedra. Después de lo cual, Lindon levantó la cabeza y miró fijamente. Un par de figuras ancianas estaban presentes y todas parecían bastante antiguas. Las arrugas de sus rostros parecían surcos. Sin embargo, una fuerza aterradora se escondía debajo de estos cuerpos ancianos.
Había un hombre musculoso de mediana edad parado justo enfrente. Vestía una túnica de lino común y no se destacaba realmente. De hecho, era extremadamente fácil para uno olvidarlo a primera vista. Sin embargo, Lyndon sabía que él era la persona más aterradora de este grupo. Esto se debió a que el peligro que sintió del cuerpo de esta persona no era inferior al de Insi. Claramente, aparte del legendario líder de la tribu dragón, nadie más en la tribu dragón poseía tal fuerza y estatus. Duan Tao saluda al líder de la tribu. Duan Tao aterrizó y se inclinó respetuosamente hacia el hombre y lo saludó. Jaja, este viaje ha sido duro para ti. El hombre de mediana edad sonrió. No había rastro de la presión esperada de un miembro de la tribu dragón de su cuerpo. Sin embargo, si uno mirara cuidadosamente todo su cuerpo, notaría sus ojos dorados únicos. De hecho, uno descubriría que parecía un vacío sin fin, completamente insondable. Un aura invisible que podría sacudir el mundo. Este era el aspecto aterrador del líder de la tribu dragón. Es probable que este sea el joven amigo Lyndon, a quien Insi había mencionado antes, ¿verdad? El hombre de mediana edad volvió sus ojos dorados hacia Lyndon. Bajo su mirada, Lyndon sintió que la circulación del poder Yuan dentro de su cuerpo disminuía. De hecho, sus dos símbolos ancestrales temblaron. Esto era algo que solo ocurriría cuando se encontrara con una presión extremadamente poderosa del mundo exterior. Lyndon saluda al anciano. Lyndon reprimió la conmoción en su corazón. Había experimentado demasiado a lo largo de los años. De hecho, incluso había conocido a expertos en la etapa de la reencarnación y legendarios reyes Jimo. Por lo tanto, pudo mantener la compostura. Juntando los puños, su voz era suave, ni autoritaria ni sumisa. Jaja, este joven amigo realmente tiene un comportamiento extraordinario. No es de extrañar que incluso Insi esté lleno de elogios para ti. Ese hombre sonrió. Había admiración en sus ojos. Era probable que estuviera extremadamente satisfecho con la actitud y el comportamiento de Lyndon. TCH. Un sonido inusual se transmitió desde un lado. Lyndon miró hacia ese lugar y vio a la joven vestida de negro, a quien había conocido anteriormente, de pie junto al líder de la tribu dragón. Por el momento, ella estaba frunciendo el ceño. Era obvio que no estaba de acuerdo con la evaluación de este último. Dado que pudo aparecer en un lugar como este, indicaba que poseía un estatus bastante alto en la tribu dragón. Soy el líder de la tribu dragón, Yuan Qian. Estos son los ancianos de mi tribu dragón. El hombre de mediana edad ignoró a la joven que estaba a su lado. En cambio, le sonrió a Lyndon y dijo. Este joven saluda al líder de la tribu, Yuan Qian, y a todos los ancianos. Lyndon asintió. Después de lo cual, juntó las manos hacia estas figuras extremadamente antiguas que ya parecían tener medio pie en sus ataúdes. Jaja, joven amigo, no hay necesidad de ser tan educado. Te invitamos a la tribu dragón porque hay algo con lo que necesitamos tu ayuda. Un anciano de cabello blanco parado a la izquierda de Yuan Qian usó lentamente sus ojos aparentemente turbios pero agudos para escanear el cuerpo de Lyndon antes de bajarlos. Nadie sabía lo que estaba pensando. El joven amigo Lyndon todavía no sabe la razón por la que te invitamos a la tribu dragón, ¿verdad? Yuan Qian preguntó sonriendo. Debería ser debido a los Jimo. Puedo sentir que parece haber algo de Ijimo filtrándose desde debajo de la tierra. Lyndon respondió suavemente. Los ojos de Yuan Qian se entrecerraron después de que Lyndon pronunció esas palabras. Mientras tanto, un tinte de conmoción cruzó los rostros ancianos de la tribu dragón al lado que aún no habían hablado. Finalmente, comenzaron a mirar verdaderamente a este joven frente a ellos, cuya fuerza no parecía ser sobresaliente. ¿De verdad eres capaz de detectar el Ijimo aquí? Hay varias matrices que lo ocultan y lo suprimen. Yuan Qian preguntó en estado de shock. Es probable que haya aparecido una brecha en la represión de la tribu dragón. El Ijimo es extremadamente corrosivo. Por lo que parece, es probable que sea capaz de romper por completo esta supresión dentro de un par de años. En ese momento, esta área también será erosionada y toda vida dejará de existir. Lyndon dijo. Había entrado en contacto con el Ijimo muchas veces a lo largo de los años. Además, tenía dos símbolos ancestrales en su cuerpo. Por lo tanto, esto lo hizo extremadamente sensible a Ijimo y le permitió ver muchas cosas relacionadas con los Jimo. No es de extrañar que Insi te haya recomendado. Yuan Qian suspiró suavemente. Finalmente entendió por qué Insi recomendaría a este joven aparentemente ordinario para resolver el gran problema que enfrenta su tribu dragón.
Esa joven vestida de negro a su lado miró a Lin Don. Sin embargo, ella no dijo nada esta vez. Claramente, pudo sentir que Lin Don era un poco extraordinario. Después de todo, no pudo detectar ninguno de los cambios que Lin Don había mencionado. Sin embargo, también era muy consciente de que lo que dijo Lin Don era cierto. El área debajo de la región del dragón se enfrenta a un problema bastante importante. El joven amigo Lin Don entenderá la situación exacta siguiéndonos para echar un vistazo más de cerca. Sonó la voz de Yuan Qian. Agitó la manga y la luz se elevó desde el suelo antes de que el espacio a su alrededor se distorsionara. Un sonido, es voz, apareció y envolvió a todos antes de desaparecer. El vértigo de la teletransportación solo duró un segundo en la mente de Lin Don antes de desaparecer. Después de lo cual, rápidamente abrió los ojos. Sin embargo, una expresión de asombro apareció en su rostro generalmente tranquilo debido a la escena que tenía delante. Una niebla negra como el mar se extendía sin fin. La niebla negra se formó completamente a partir del Ijimo. Se emitieron varios chillidos agudos mientras el mar se agitaba. Después de lo cual, oleadas de Ijimo se reunieron y se transformaron en decenas de miles de grandes pitones negros que cargaron locamente. Sin embargo, la luz dorada apareció arriba cada vez que el Ijimo cargó hacia arriba. Después de lo cual, surgió una formación dorada incomparablemente grande. Luego, una fuerza majestuosa fluirá dentro de la formación antes de que vuelva a suprimir a ese Ijimo. Sin embargo, después de cada colisión, la formación dorada se atenuó un poco. ¡Qué gran cantidad de Ijimo!, Lin Don murmuró para sí mismo. De hecho, su cuero cabelludo se había vuelto un poco entumecido. Esta fue la primera vez que vio una cantidad tan aterradora de Ijimo. De hecho, incluso superó con creces al de un rey Jimo. ¿Qué tipo de Ijimo está reprimido bajo esta región dragón? ¿Por qué hay una cantidad tan aterradora de Ijimo? Lin Don se sobresaltó un poco cuando miró a Yuan Qian y preguntó. Yuan Qian se quedó en silencio por un momento. Finalmente, se rió amargamente y dijo suavemente, los humanos lograron obtener una miserable victoria durante la antigua guerra mundial gracias al maestro símbolo ancestral. Como resultado, se selló una gran cantidad de Jimo. Hubo 3 lugares que sellaron la mayor cantidad de Jimo y los llamamos prisiones de supresión del diablo. En pocas palabras, son 3 prisiones especialmente utilizadas para sellarlos y matarlos, bajo nuestra región del dragón está una de las 3 prisiones. Innumerables Jimo están sellados aquí. De hecho, hay más de 10 reyes Jimo solos entre ellos. 10 reyes Jimo. El corazón de Lin Don latía violentamente y sintió un escalofrío en la espalda. Este lugar en realidad selló a 10 reyes Jimo. Debe saberse que incluso la tablilla de la Gran Desolación solo logró suprimir a un solo rey Jimo. Solo esto solo ya había causado que la tablilla de la Gran Desolación enfrentara el peligro de ser erosionada. Sin embargo, había más de 10 de ellos aquí. Originalmente, mi tribu dragón se basó en nuestro linaje de dragones para formar una gran matriz que suprimió perfectamente esta prisión de supresión del diablo. Sin embargo, hace 100 años, absorbí la fuerza del linaje del dragón en un intento de pasar a la etapa de la reencarnación. Por lo tanto, dejó una abertura en la matriz y el Ijimo aprovechó la oportunidad para escapar. Afortunadamente, hicimos todo lo posible para reprimirlo. Sin embargo, es demasiado difícil lidiar con el Ijimo y nuestra supresión está perdiendo gradualmente su potencia. Yuan Qian se rió amargamente. Rápidamente miró a Lin Don y dijo, la razón por la que invitamos al joven amigo Lin Don es para pedirte que nos ayudes a reprimir esta prisión de supresión del diablo. Lin Don curvó los labios. Sus ojos miraron al Ijimo, que impregnaba el suelo debajo. Mucho tiempo después, suspiró y sacudió lentamente la cabeza. Lo siento, la cantidad de Ijimo aquí ya ha superado el límite con el que puedo lidiar. Por lo tanto, me temo que no hay nada que pueda hacer. Lin Don realmente quería ayudar a la tribu dragón a resolver su problema y aprovechó la oportunidad para hacer una solicitud para ingresar a la piscina de transformación del dragón antiguo. Desafortunadamente, realmente no pudo manejar este asunto. A pesar de que poseía la piedra ancestral y 2 símbolos ancestrales, esta era una de las 3 prisiones de supresión del diablo, que selló la mayor cantidad de Jimo. ¿Esta gente realmente pensaba que él era omnipotente? Capítulo 1102. Problemático. Los rostros de Yuan Qian y el resto se atenuaron al escuchar las palabras de Lin Don. El primero se rió amargamente. ¿Puede el joven amigo Lin Don tratar de pensar en algo? Debe haber una razón por la que Insi te recomendó. Lin Don también sonrió amargamente antes de suspirar. Señaló el vasto y poderoso mar interminable de Ijimo frente a él y dijo,
el Ijimo presente ya ha alcanzado un nivel extremadamente aterrador. Aunque poseo algunos métodos, solo estoy en la etapa de los misterios de la muerte inicial. La formación establecida por tu tribu dragón ya es extremadamente poderosa. Sin embargo, si una formación tan poderosa no puede suprimir el Ijimo, ¿qué puedo hacer? Lindon de hecho estaba diciendo la verdad. La situación frente a él ya había excedido el límite en el que podía lidiar. La formación de arriba que suprimió el Ijimo era algo que la tribu dragón había creado con todas sus fuerzas y era extremadamente poderosa. ¿Qué podría hacer si una formación tan poderosa no pudiera reprimirlos? El grupo de Yuan Qian miró la expresión de Lindon y supo que estaba diciendo la verdad. Inmediatamente, todos descendieron al silencio. De hecho, había algo de ansiedad en los rostros de algunos ancianos. Si no lograban tomar el control de esta situación, su tribu dragón terminaría sufriendo un duro golpe. En ese momento, es posible que incluso tengan que abandonar esta próspera tierra. Oye, el maestro Insi te tiene en muy alta estima. No puedes estar completamente indefenso, ¿verdad? La joven vestida de negro se mordió los labios. Hizo una pausa por un momento antes de continuar. No estás haciendo esto por las palabras desagradables que te dije anteriormente, ¿verdad? Si es así, permítame disculparme con usted. Aunque la joven era terca, pudo discernir la gravedad de este asunto. Este incidente afectó a toda su tribu dragón. Por lo tanto, ella, naturalmente, no se atrevió a actuar deliberadamente y actuar como le placía con respecto a este asunto. No soy tan mezquino. Lindon sonrió. Curvó los labios y sacudió la cabeza. Realmente no hay nada que pueda hacer. Yuan Qian y el resto estaban en silencio. Era probable que se sintieran extremadamente terribles en sus corazones. Lindon suspiró impotente al ver esto. Todo lo que podía hacer era girar su cuerpo y mirar el agitado y aterrador mar de Ijimo. Estos Ijimo que ves ahora son solo una pequeña fracción de la cantidad total que se filtró desde la prisión de supresión del diablo. La voz de Yan sonó repentinamente dentro del corazón de Lindon. ¿Solo una fracción? Lindon se sorprendió. Se rió amargamente en su corazón. Parece que realmente no había nada que él pudiera hacer. Después de todo, simplemente no podía imaginar lo aterrador que sería si el aura demoníaca dentro de esta prisión de supresión del diablo se desatara por completo. Estas criaturas realmente le dieron a uno un dolor de cabeza. De hecho, es imposible resolver este problema confiando solo en tu fuerza. Yan dijo. Sin embargo, hizo una pausa por un momento antes de cambiar su tono. Por lo tanto, necesitarás la ayuda de otros. ¿Ayuda de otros? ¿Te refieres a la tribu dragón? Lindon se sorprendió. No, la tribu dragón puede ser poderosa, pero son ineficaces contra esta prisión de supresión del diablo. La ayuda que necesitas se encuentra dentro de esta prisión de supresión del diablo, dijo Yan. ¿Qué quieres decir? Lindon frunció el ceño. Después de llegar aquí, detectaste una fluctuación familiar. ¿Una fluctuación familiar? Lindon se sobresaltó antes de asentir levemente. De hecho, había detectado una onda extremadamente oscura desde que llegó y esta fluctuación era similar a la de un símbolo ancestral. Además, esta fluctuación también era un poco sorprendentemente familiar. ¿Qué es eso? Lindon preguntó sorprendido. La cosa de abajo está relacionada con un símbolo ancestral. Para ser más precisos, debería estar relacionado con el símbolo ancestral de la oscuridad. ¿Símbolo ancestral de la oscuridad? Lindon se sobresaltó un poco. Después de lo cual, se perdió un poco. Recordó que el símbolo ancestral de la oscuridad estaba en manos del jefe del Salón de la Oscuridad. En aquel entonces, Quintan incluso tenía un símbolo ancestral de la oscuridad falso en su poder. Por lo tanto, ¿cómo es posible que el símbolo ancestral de la oscuridad aparezca en un lugar como este? Solo dije que está relacionado con el símbolo ancestral de la oscuridad, pero no dije que lo que está debajo es el símbolo ancestral de la oscuridad. La razón por la cual esta prisión de supresión del demonio es capaz de reprimir a Ijimo durante tantos años se debe enteramente a su existencia. Yan habló con voz débil. ¿En serio? Las pupilas de Lindon se encogieron abruptamente. Inmediatamente, secretamente tomó una profunda bocanada de aire. ¿Podría ser el maestro de la oscuridad? Realmente no podía imaginar quién más, además del antiguo maestro de la oscuridad, estaría relacionado con el símbolo ancestral de la oscuridad y poseería la capacidad de suprimir la prisión de supresión del diablo. Sí. Sin embargo, me pregunto si todavía está dormida.
Sin embargo, necesitaremos su ayuda para resolver el problema que enfrenta la tribu dragón. Yan dijo. Los ojos de Lindon miraron la monstruosa aura demoníaca sobre el mar del Ijimo. Se rió secamente. No me estás pidiendo que baje a buscarlo, ¿verdad? Yan se quedó en silencio después de que sonó la voz de Lindon. Inmediatamente, la comisura de la boca de este último se torció involuntariamente. ¿Este tipo está siendo serio? ¿Estás tratando de matarme? Lindon se quedó sin palabras. Incluso un experto en la etapa samsara no se atrevería a cargar en este mar de Ijimo. Menos aún había que decir de él. ¿Por qué no le pedimos a Yuan Qian que vaya? Está en la etapa de la reencarnación. Es probable que no tenga miedo de la erosión de estos Ijimo. Yuan Qian no posee un símbolo ancestral. Por lo tanto, es imposible para él detectar la ubicación del maestro de la oscuridad. Además, tiene que manejar la situación en la superficie y evitar que el aura demoníaca se filtre. Yan sonrió. Era posible detectar un tono de regodeo en su risa. Lindon inmediatamente tuvo el impulso de dar la vuelta y huir. Esto era demasiado peligroso, ¿no? Hay muchos yimos sellados en la prisión de supresión del diablo. A medida que pase el tiempo, serán sacrificados gradualmente. Si aparecen algunos defectos ahora, todo se desvanecerá. En ese momento, la tribu dragón no será la única afectada. Aquellos que controlen un símbolo ancestral también estarán en problemas. Yan habló con voz débil. En otras palabras, no tengo más remedio que bajar la cabeza. Lindon apretó los dientes. No esperaba que terminaría implicado en este asunto. Así es. Puedes pensar en ello. Esta prisión de supresión del diablo puede ser aterradora, pero tienes dos símbolos ancestrales y yo protegiéndote. Por lo tanto, no hay necesidad de que te preocupes por ese Ijimo. Yan se quedó en silencio después de que sonaron sus palabras. Era como si estuviera esperando que Lindon decidiera. Maldita sí. Lindon se quedó sin palabras. De repente tuvo el deseo de maldecir. Joven amigo Lindon, ¿qué pasa? Yuan Qian, que se sentía un poco molesto, se sorprendió al ver el rápido cambio en la expresión de Lindon. Finalmente preguntó. Lindon exhaló suavemente. Miró el mar de Ijimo frente a él y se rió amargamente. Líder de la tribu Yuan Qian, no es imposible resolver este problema. Vaya. ¿El joven amigo Lindon tiene una manera? Yuan Qian y los otros ancianos de la tribu dragón concentraron su atención al escuchar esto. Todos ellos preguntaron apresuradamente. Líder de la tribu, Yuan Qian, debería haber una persona importante en la prisión de supresión del diablo, ¿verdad? Lindon señaló el mar de Ijimo y preguntó en voz baja. Yuan Qian dudó por un momento al escuchar esto. Finalmente, asintió y dijo, de hecho, hay una persona importante. Sin embargo, no sé quién es. Todo lo que puedo hacer es sentir su presencia. Yuan Qian se sorprendió en secreto cuando supo que Lindon estaba al tanto de esto. Después de todo, solo logró conocer la ubicación cuando se convirtió en el líder de la tribu dragón. Ese ligero sentimiento que experimentó vino solo después de que avanzó a la etapa de la reencarnación. Tendré que bajar para buscar a ese anciano para resolver el problema que enfrenta la tribu dragón. Lindon dijo impotente. Bajar. Yuan Qian y el resto se sorprendieron al escuchar estas palabras. Eran muy conscientes de lo aterrador que era el Ijimo de esta prisión de supresión del diablo. Incluso con la fuerza de Yuan Qian, tenía que ser extremadamente cauteloso. ¿Lindon no terminaría muerto si bajara de esta manera? Relájate, tengo mis propios medios para protegerme. Si no puedo encontrar a ese anciano, no habrá forma de resolver el problema que enfrenta su tribu dragón. Lindon asintió y dijo. Yuan Qian reflexionó por un momento después de ver esta situación. Apretó su mano y una escama de dragón apareció en ella. Posteriormente, se lo entregó a Lindon. Destrózalo si encuentras algún peligro debajo. Iré en tu ayuda inmediatamente. Lindon no se paró en la ceremonia. Después de todo, sabía que estaba a punto de hacer algo bastante peligroso y era bueno tener otra capa de protección. Joven amigo Lindon, serás un benefactor de nuestra tribu dragón si puedes resolver este problema. Yuan Qian dijo con voz profunda, mientras un par de ancianos a un lado asentían. La pequeña boca de esa joven vestida de negro también se contrajo. Sin embargo, ella no dijo nada. La hostilidad original en sus ojos disminuyó considerablemente. Lindon asintió, mientras su corazón se sentía mucho más tranquilo. Después de todo, esta vez se estaba arriesgando mucho para hacerles un gran favor.
Era probable que la tribu dragón le permitiera darse un chapuzón en la piscina de transformación del dragón antiguo, independientemente de lo preciosa que fuera. Iré ahora. Como se había decidido, Lindon no esperó más. Ahuecó las manos hacia el grupo de Yuan Qian. Después de lo cual, inhaló una profunda bocanada de aire. Un pensamiento pasó por su mente antes de que una luz negra y un relámpago brotaran de su cuerpo. Posteriormente, formaron una barrera de luz esférica a su alrededor. Dos símbolos antiguos fluyeron lentamente sobre la barrera de luz mientras se emitía silenciosamente una onda aterradora. ¿Es ese el símbolo ancestral devorador y el símbolo ancestral del rayo? El grupo de Yuan Qian se sorprendió mucho al ver esto. Sus ojos estaban llenos de curiosidad mientras miraban a Lindon. Solo en este momento comprendieron por qué Insi había recomendado a Lindon para resolver el problema que enfrentaba su tribu dragón. Este tipo en realidad poseía dos grandes símbolos ancestrales. El joven amigo es realmente extraordinario. Yuan Qian jadeó sorprendido. Era muy consciente de la fuerza de los símbolos ancestrales. Además, fue la primera vez que vio dos grandes símbolos ancestrales coexistiendo en un solo cuerpo. Me iré. Lindon sonrió, pero no explicó este asunto. En cambio, simplemente juntó las manos. Después de lo cual, miró al mar de Ijimo y apretó el puño sin piedad. Su cuerpo se movió cuando se convirtió en un rayo de luz y se lanzó al mar de Ijimo. Después de lo cual, el Ijimo se elevó y su cuerpo desapareció instantáneamente. No es de extrañar que Lord Insi lo tenga en tan alta estima. No es poca cosa para una persona común obtener un símbolo ancestral. Sin embargo, en realidad puede obtener dos símbolos ancestrales. Esto no es algo que pueda lograr un individuo común. Un anciano miró el agitado mar de Ijimo y dijo lentamente. Los demás asintieron. Yuan Qian colocó ambas manos detrás de su espalda. Sus ojos miraban fijamente al mar de Ijimo mientras murmuraba, con suerte, él es realmente capaz de resolver el problema que enfrenta nuestra tribu dragón. De lo contrario, nuestra tribu dragón se enfrentará a una gran calamidad. Líder de la tribu, ¿realmente hay alguien abajo en esta prisión de supresión del diablo? Un anciano frunció el ceño y dijo. Este asunto era algo de lo que incluso ellos no estaban al tanto. Sí. Yuan Qian asintió. Dijo suavemente, parece ser una persona importante que ha vivido desde la antigüedad. Sin embargo, no sé quién es. Con suerte, Lindon podrá encontrarlo. Capítulo 1103, Prisión de supresión del diablo, silbido. Una figura con relámpagos negros entrecruzados voló sobre el interminable mar de Ijimo. Los que eran rodeados por el Ijimo se erosionaron dondequiera que pasaba. Sin embargo, cada vez que este Ijimo hacía contacto con la barrera de luz, formaba un sonido chisporroteante. Dos antiguos símbolos ancestrales giraron lentamente antes de vaporizar directamente ese Ijimo. Dentro de esa barrera de luz, Lindon cerró suavemente los ojos. A medida que su energía mental se extendía, trató de sentir la ubicación del legendario maestro de la oscuridad dentro de este mar de Ijimo. Sin embargo, este sondeo no condujo a un resultado inmediato. Este mar de Ijimo era vasto. Además, el Ijimo que impregnaba su interior también había creado una obstrucción relativamente grande para Lindon. Por lo tanto, no fue fácil localizar rápidamente al maestro de la oscuridad escondido dentro. Todavía tienes que llegar a la prisión de supresión del diablo. Este mar de Ijimo es simplemente algo que se filtró desde dentro de la prisión de supresión del diablo. Necesitas penetrar a través del mar de Ijimo para llegar a la prisión de supresión del diablo. Jan le recordó lentamente a Lindon después de que hizo algunas acciones inútiles. Lindon se quedó sin palabras. Apretó los dientes ante la actitud indiferente de este tipo. Sin embargo, todo lo que pudo hacer fue apretar los dientes mientras se adentraba rápidamente en el mar de Ijimo. Mientras Lindon viajaba rápidamente a través del mar de Ijimo, también se dio cuenta de que el Ijimo emitido desde abajo se estaba volviendo cada vez más denso a medida que se aventuraba más profundo. Mientras tanto, un escalofrío oscuro persistía a su alrededor. Esto hizo que Lindon tuviera un poco de miedo. Afortunadamente, contaba con la protección de los dos grandes símbolos ancestrales. De lo contrario, era probable que el Ijimo ya hubiera corroído su mente. Parece que estamos a punto de penetrar a través del mar Ijimo. Este viaje continuó durante aproximadamente media hora antes de que los ojos de Lindon se enfocaran repentinamente. Podía sentir que el mar de Ijimo debajo había mostrado algunos signos de interrupción. Sin embargo, la densidad del Ijimo que se emitía desde dentro se estaba volviendo cada vez más aterradora. Sí, ten cuidado.
La prisión de la represión del diablo no es un lugar ordinario. Jan inmediatamente le recordó esta vez. Mientras tanto, su tono se volvió bastante grave. Esto hizo que el corazón de Lyndon se tensara. Resulta que también desconfiaba mucho de la legendaria prisión de supresión del diablo. Estamos fuera. Lyndon miró fijamente el agitado mar de Ijimo frente a él. Dejó escapar un suave grito y la luz envolvió su cuerpo. Finalmente, salió del mar de Ijimo extremadamente denso y viscoso. Después de que su cuerpo abandonó el mar, su vista originalmente borrosa de repente se volvió clara. El mar de Ijimo circundante también desapareció en este momento. Sin embargo, a Lyndon no le importaba esto en este momento. Sus ojos miraron hacia abajo antes de que la conmoción emergiera lentamente en su rostro. Una interminable barrera de luz de oscuridad apareció frente a Lyndon y había símbolos oscuros en ella. Si uno mirara con cuidado, se daría cuenta de que estos símbolos eran similares al símbolo ancestral de la oscuridad. De hecho, esta barrera de luz parecía ser una formación enorme. Desafortunadamente, esta barrera de luz actualmente tenía algunas grietas oscuras. Como resultado, las olas de Ijimo se filtraban continuamente desde adentro y fluían hacia el mar de Ijimo arriba. Si la vista de uno penetrara a través de la barrera de luz de color negro, uno podría ver torres negras densamente pobladas flotando dentro. Muchas cadenas negras incomparablemente grandes estaban entrelazadas alrededor de cada torre negra. Estas cadenas se extendieron y conectaron esas torres negras juntas. La superficie de estas cadenas negras estaba cubierta con símbolos antiguos y emitía una onda extremadamente poderosa. El Ijimo sin fin se filtró locamente desde el interior de las torres. Sin embargo, serían absorbidos por las cadenas negras cada vez que intentaran escapar. Después de lo cual, los símbolos antiguos brillaron antes de que el Ijimo se purificara por completo. Es esta la prisión de la represión del diablo. Lyndon se sorprendió al mirar los grupos de torres oscuras dentro de la barrera de luz oscura, que se extendía sin fin. Cada torre negra tenía 10.000 pies de tamaño y él parecía excepcionalmente pequeño mientras estaba parado en este lugar. Además, lo más aterrador fue la cantidad de torres presentes. De hecho, era imposible contarlas todas. Evidentemente, había Ijimo siendo sellado en estas torres negras. Con una cantidad tan grande de torres negras, ¿cuántos Ijimo estaban siendo sellados en este lugar? ¿Puedes imaginar lo aterradora que fue la antigua guerra mundial en ese entonces? Jan habló con voz débil. Lyndon asintió. No es de extrañar que todas las criaturas vivientes en este plano hayan unido sus fuerzas en ese entonces. Después de todo, ni una sola raza podría escapar al enfrentarse a una invasión tan aterradora. Era luchar o morir. ¿Qué le pasaría a este mundo si una gran guerra mundial como la que había ocurrido en la antigüedad volviera a ocurrir? ¿Seguirán siendo capaces de bloquear esa aterradora invasión de la tribu Ijimo? Es posible siempre que aparezca un segundo maestro símbolo ancestral. Como si pareciera haber leído su mente, Jan respondió suavemente. Lyndon sonrió amargamente. Un segundo maestro símbolo ancestral. Eso no fue un asunto trivial. Deberíamos buscar al maestro de la oscuridad primero. Lyndon suspiró suavemente. Después de lo cual, su cuerpo se movió mientras se acercaba con cuidado a la barrera de luz oscura. Podía detectar una onda de energía relativamente aterradora en él. ¿Cómo entro? Lyndon no se atrevió a cargar al azar en este momento. Si terminaba enfrentando la reacción violenta de la formación, era probable que muriera por nada. Posees la fuerza de un símbolo ancestral y simplemente puedes entrar en él. Otros, incluido Joan Qian, tendrían dificultades para hacerlo. Jan respondió. Lyndon asintió después de escuchar esto. Sin embargo, todavía extendió con cautela su mano y tocó suavemente la barrera de luz oscura. La barrera de luz formó una onda y su mano la atravesó de un solo golpe. Lyndon suspiró aliviado después de ver esta escena. Se movió y entró en la barrera de luz oscura. Solo después de ingresar a la barrera de luz, Lyndon descubrió que la prisión de supresión del diablo no era un lugar tranquilo. Ocasionalmente se emitían varios aullidos agudos desde las muchas torres negras. Estos aullidos poseían algunas propiedades de erosión contra la conciencia de uno. Afortunadamente, Lyndon tenía dos grandes símbolos ancestrales y la piedra ancestral. Por lo tanto, no había necesidad de que él tuviera demasiado miedo. Algunas de las cadenas parecen haber sido corroídas. Lyndon se lanzó hacia adelante mientras se movía con cuidado a través de la prisión de supresión del diablo. Finalmente, vio que aparecían algunos signos de erosión en las enormes cadenas entrelazadas alrededor de unas torres negras.
Símbolos antiguos cubrían estas torres, atenuadas debido a la erosión constante, lo que permitía que algo de Ijimo escapara de ellas y se deslizaran a través de las grietas en la cubierta oscura de arriba. La prisión de supresión del diablo ha existido durante muchos años. Además, Yuan Qian había roto el equilibrio energético de este lugar cuando intentaba entrar en la etapa de la reencarnación. Por lo tanto, permitió que el aura demoníaca se filtrara. Yan dijo. Lindon asintió antes de que aumentara su velocidad. Solo después de ingresar a esta prisión de supresión del diablo, se dio cuenta de cuán grande era este lugar. De hecho, no pudo ver el final de los grupos de torres negras después de volar durante casi media hora. Lindon frunció el ceño mientras buscaba amargamente. De repente, preparó su mente. Un sonido inusual se transmitió a su oído. Inmediatamente giró la cabeza antes de que sus pupilas se encogieran. Eso fue porque vio algunas cadenas negras entrelazadas alrededor de una torre negra excepcionalmente grande que de repente se desmoronaba. El sonido estrepitoso de las cadenas que aterrizaban en el suelo resonó dentro de la prisión de supresión del diablo de una manera ensordecedora. ¿Las cadenas de sellado se rompieron? Lindon miró las cadenas rotas antes de que su cuero cabelludo se entumeciera al instante. Después de lo cual, su cuerpo se apresuró a correr hacia adelante. Rugido. Un rugido parecido a una bestia salvaje se emitió de repente desde el interior de la torre negra mientras se precipitaba hacia adelante. Inmediatamente, una monstruosa niebla negra se apoderó de ellos. Se convirtió en una gran pitón de Ijimo de 10.000 pies que se abalanzó hacia él de una manera feroz. Cuando Lindon sintió la onda maligna detrás de él, su expresión cambió drásticamente. Le fue posible detectar un aura enorme, caótica y temible dentro de esa gran pitón de Ijimo. Claramente, no se formó a partir de una sola entidad. En cambio, fue formado por muchos Jimo poderosos. Habían atravesado el sello de oscuridad, pero su conciencia aún estaba borrosa. Sin embargo, esto no les impidió detectar esa odiosa onda del cuerpo de Lindon. Silbido. Lindon huyó rápidamente mientras la gran pitón de Ijimo lo seguía de cerca. Sin embargo, parecía tener bastante miedo de las cadenas negras dentro de la prisión de supresión del diablo. De hecho, darían un rodeo cada vez que estuvieran a punto de entrar en contacto con él. Esto permitió a Lindon mantenerse a una distancia segura de la pitón. Sin embargo, Lindon no se regocijó por esto. Esto se debió a que podía sentir que las muchas conciencias caóticas dentro de la gran pitón de Ijimo estaban desapareciendo gradualmente. En cambio, una conciencia excepcionalmente malvada tomó su lugar. Claramente, se estaban devorando unos a otros para crecer. Maldito humano, malditos símbolos ancestrales. Esta devoración finalmente llegó a su fin. Los ojos de la gran pitón de Ijimo se volvieron rojos como la sangre al instante. Mira amenazadoramente a Lindon antes de que de repente levante la cabeza para dejar escapar un rugido. Su velocidad se disparó repentinamente y logró cerrar la distancia entre los dos en un instante. Lindon se sorprendió mucho al ver esto. Dirígete a la izquierda. He sentido dónde está el maestro de la oscuridad. La voz de Yan se transmitió justo a tiempo. Lindon se regocijó rápidamente al escuchar esto. Su cuerpo giró y corrió hacia su izquierda. Más rápido, instó Yan. Lindon cerró la boca con fuerza antes de desatar directamente su velocidad hasta el límite. No obstante, todavía podía sentir que el aura maligna se acercaba. Sus ojos se volvieron despiadados cuando movió la mano y lanzó un puñetazo. 100 símbolos de luz de dragón verde se elevaron antes de convertirse en un dragón de luz verde que se estrelló sin piedad contra la gran pitón de Ijimo. Estallido. Un fuerte sonido resonó en el lugar. Sin embargo, la gran pitón de Ijimo no sufrió daños. En cambio, el brillo maligno dentro de sus ojos rojos como la sangre se volvió aún más denso. ¡Maldición! Lindon maldijo furiosamente al ver esto. Mientras tanto, también había renunciado a luchar de frente. En cambio, su cuerpo se precipitó hacia adelante. Un par de minutos después, sus pupilas se endurecieron. De repente levantó la cabeza y vio que en el lugar más profundo había innumerables cadenas negras que se extendían hacia él antes de que finalmente se reunieran en el medio. Esas antiguas y enormes cadenas negras se juntaron y formaron directamente un trono negro. Mientras tanto, había una figura delicada sentada en él. Ella no se movió y era como si este fuera el caso desde la antigüedad. A pesar de esto, todavía había una onda aterradora que hizo temblar los cielos, ondulando alrededor de su cuerpo. Claramente, aparte del maestro de la oscuridad, uno de los 8 maestros antiguos,
¿quién más en esta prisión de supresión del diablo poseería una fuerza tan aterradora? Finalmente la he encontrado. Lyndon miró a la figura sentada en el trono y se regocijó. Ten cuidado. Sin embargo, Jan rápidamente emitió un recordatorio justo cuando Lyndon estaba a punto de atacar. ¡Chi! El cuerpo de Lyndon se detuvo repentinamente. Poco después, vio una antigua cadena negra que de repente salía disparada del trono. La cadena pareció penetrar a través del aire vacío. En un instante, apareció frente a Lyndon y silbó junto a su oído. Finalmente, fue acompañado por una fuerza aterradora indescriptible cuando penetró directamente en la gran pitón de Ijimo, que lo perseguía por detrás. ¡Ay! La gran pitón de Ijimo dejó escapar un chillido miserable. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te atreves a interrumpir mi sueño? En el momento en que se perforó la gran pitón de Ijimo, la figura humana en el trono también abrió lentamente los ojos, que habían estado cerrados durante decenas de miles de años. Sus ojos eran completamente negros. En medio de esa frialdad negra como boca de lobo, había una presión aterradora que hizo temblar la tierra. Capítulo 1104, Maestro de la Oscuridad. Dentro de las profundidades oscuras y silenciosas de la prisión de supresión del diablo, Lyndon observó cómo la figura delgada abría lentamente sus ojos helados mientras su expresión se volvía excepcionalmente grave. En este mismo momento, podía sentir claramente un aura indescriptiblemente aterradora que se extendía lentamente desde el cuerpo en el trono negro. El aura cubrió rápidamente toda la prisión de supresión del diablo y esas innumerables torres de oscuridad emitieron zumbidos. Los rugidos que originalmente emitían desde dentro de ellos ahora temblaban y estaban acompañados de miedo. El maestro de la oscuridad. Su aura imponente todavía estaba presente después de decenas de miles de años, e incluso el poderoso y aterrador Jimo se estremecía ante ella. A partir de esto, uno podría decir cuán sorprendentemente poderosos eran los 8 grandes maestros de aquel entonces. ¿Es esta el aura de los 8 maestros antiguos?, murmuró Lyndon para sí mismo. Sus ojos contenían emociones complicadas. Solo el maestro de la oscuridad solo ya era tan aterrador. Era realmente difícil imaginar cómo sería cuando el más fuerte de los 8 maestros antiguos, el maestro del hielo, despertara. ¿Quién eres tú? Mientras estos sentimientos complicados se arremolinaban en el corazón de Lyndon, la figura delgada en el trono bajó lentamente la cabeza, sus ojos negros helados se detuvieron en su cuerpo. Bajo su mirada, Lyndon sintió que la circulación de poder Yuan dentro de su cuerpo se detuvo. Mayor. Lyndon juntó las manos. Sin embargo, antes de que pudiera hablar, el maestro de la oscuridad volvió a hablar con voz helada, independientemente de quién seas, aquellos que intenten entrar en la prisión morirán. Cuando, morir, emergió de los labios del maestro de la oscuridad, varias cadenas negras enormes de repente perforaron el vacío. Fueron acompañados por una intención asesina desbordante mientras disparaban hacia Lyndon a la velocidad del rayo. Lyndon se alarmó mucho cuando vio cuán despiadado fue el ataque del maestro de la oscuridad. Sus manos se curvaron y aparecieron 2 símbolos antiguos. Un destello de luz negra y un relámpago brotaron, transformándose en 2 haces de luz que se convirtieron en un escudo de luz negra frente a él. Silbido. Las cadenas negras se estrellaron sin piedad contra el escudo de luz de relámpago negro formado por 2 símbolos ancestrales y la luz surgió en el cuerpo de este último. Solo duró un par de respiraciones antes de que explotara repentinamente. En el siguiente instante, las cadenas negras aparecieron frente a la frente de Lyndon bajo su mirada horrorizada. Sin embargo, un antiguo talismán de piedra de repente brilló y apareció justo cuando las cadenas negras estaban a punto de penetrar la frente de Lyndon y sonó la voz apresurada de Jan. Espera, che. Las cadenas estaban a solo un dedo del talismán de piedra cuando se detuvieron abruptamente. Poco después, se retractaron rápidamente a una velocidad impactante. La figura en el trono también se levantó de repente. Su voz ahora tenía un rastro adicional de desconcierto. Jan. Todavía tienes tal temperamento. El cuerpo de Jan salió disparado de la piedra ancestral. Miró al maestro de la oscuridad en el trono y habló de una manera algo útil. Lyndon también se recuperó en este momento e inmediatamente sintió una sensación helada en la espalda. Realmente había sentido la amenaza de muerte antes. Este maestro de la oscuridad realmente tenía la intención de matar a un intruso como él. No pensé que todavía estuvieras vivo. El maestro de la oscuridad miró fijamente la figura de Jan. Después de lo cual, lentamente volvió a sentarse en el trono. Su voz fría finalmente contenía un poco de vida. Jan sonrió. Miró a Lyndon antes de dirigirse hacia el trono.
Lyndon dudó por un momento antes de seguir. Cuando se acercaron al trono, Lyndon finalmente logró ver bien esa figura humana. Era una dama que vestía una armadura negra ajustada. Su largo cabello caía desde su cabeza y su rostro era bastante exquisito. Oscuridad pura coloreaba sus ojos. Era una oscuridad que no era malvada pero que se sentía inusualmente profunda. Era difícil imaginar que el aura aterradora, que podría hacer temblar a toda la prisión de supresión del diablo, en realidad emanaba del cuerpo de esta mujer aparentemente débil. ¿Por qué estás aquí? ¿Quién es él? El maestro de la oscuridad miró a Jan mientras fruncía el ceño y decía: él es el propietario actual de la piedra ancestral. Jan respondió: ¿dueño? ¿No es un poseedor? ¿Qué estás haciendo? El maestro de la oscuridad preguntó con voz profunda. El símbolo ancestral fue la mayor creación de su maestro símbolo ancestral. Por lo tanto, solo el maestro símbolo ancestral estaba calificado para ser su propietario. En cuanto a todos los demás, incluso si lograran obtenerlo, solo podrían ser poseedores. Estos dos términos pueden parecer similares, pero había una diferencia significativa entre ellos. Han pasado tantos años, rara vez me he encontrado con alguien que posea una afinidad con los símbolos ancestrales como lo hizo el maestro. No es un problema llamarlo mi dueño. Jan dijo. ¿Qué? El rostro completamente helado del maestro de la oscuridad finalmente reveló una ondulación peculiar después de escuchar estas palabras. Esos ojos negros realmente se volvieron hacia Lyndon por primera vez. Vaya. Símbolo ancestral devorador y símbolo ancestral del rayo. El maestro de la oscuridad observó minuciosamente a Lyndon antes de asentir y dijo: esto es realmente difícil. El maestro devorador en ese entonces también había tratado de confiar en el símbolo ancestral devorador para ver si era posible devorar mi símbolo ancestral de la oscuridad. Sin embargo, fracasó al final. Las comisuras de la boca de Lyndon se torcieron. Fue sorprendente que incluso el maestro devorador no pudiera devorar otros símbolos ancestrales. Parece que los rumores que había escuchado en ese entonces sobre los poseedores del símbolo ancestral devorador que tenían la capacidad de obtener muchos símbolos ancestrales no eran confiables. Afortunadamente, poseía una afinidad con los símbolos ancestrales que incluso él no entendía muy bien. De lo contrario, era probable que él también hubiera terminado fallando. Espero que no creas que puede alcanzar el nivel del maestro solo porque tiene afinidad con los símbolos ancestrales, ¿verdad? La maestra de la oscuridad volvió a mirar a Jan y dijo con voz débil. Evidentemente, había logrado adivinar algunos de los pensamientos de Jan. Después de tantos años, muchas personas extraordinariamente talentosas han llegado a poseerme. Sin embargo, a través de mis observaciones secretas, descubrí que solo él tiene una afinidad similar a la del maestro. Jan dijo. Sea cual sea la afinidad que sea, es demasiado insustancial. El maestro no solo confió en tal cosa para alcanzar ese nivel. ¿Cómo lo sabremos si no lo intentamos? No tenemos muchas oportunidades para intentarlo. Además, antes de que el maestro encendiera su reencarnación, nos dio una elección final. El maestro de la oscuridad bajó ligeramente los ojos. Su voz era tranquila y firme. Haremos todo lo posible para ayudar a la hermana menor. Esto se debe a que el maestro ha dicho que ella es la que tiene más probabilidades de alcanzar ese nivel. Jan se quedó en silencio por un momento antes de responder. Después de todo, es bueno tener otra opción. El maestro de la oscuridad no respondió a esto. Se sentó en el trono mientras su cuerpo se inclinaba ligeramente hacia un lado, con la mano ahuecando su mejilla mientras decía: haz lo que quieras. Sin embargo, espero que nos ayudes cuando llegue el momento más crítico. Acabo de despertar, por lo tanto, no puedo exponerme. De lo contrario, podría terminar atrayendo la atención de los Jimo. Anciano, la razón por la que estamos aquí hoy no es para debatir sobre quién puede alcanzar el nivel del maestro símbolo ancestral. En la actualidad, el aura demoníaca de la prisión de supresión del diablo se está filtrando en el mundo exterior y poniendo en peligro a la tribu dragón que se encuentra sobre él. Si no está contenido, se revelará la posición de la prisión de supresión del diablo. La mente de Lyndon se calmó gradualmente mientras escuchaba la discusión entre los dos. Finalmente, dijo lentamente con voz suave. Sí, ya lo he detectado cuando desperté. El maestro de la oscuridad habló perezosamente: esos tipos siguen siendo tan inútiles. Ni siquiera pueden resolver la fuga de Ijimo. Esos viejos monstruos de su tribu no están dispuestos a actuar. Hizo una pausa y de repente bajó la cabeza para mirar a Lyndon mientras las comisuras de sus labios se levantaban ligeramente.
¿No estás enojado a pesar de que te anulé de esa manera antes? El rostro de Lyndon estaba sereno mientras respondía. No estás equivocada. La afinidad es demasiado insustancial. Aunque los símbolos ancestrales son poderosos, siguen siendo objetos externos. Si uno es capaz de alcanzar el nivel del maestro símbolo ancestral confiando en factores externos, no será el caso cuando solo una persona haya alcanzado el nivel del maestro símbolo ancestral después de tantos años. La expresión en el rostro del maestro de la oscuridad pareció enfocarse por un momento. Poco después, miró a Lyndon con gran interés. Un momento después, se volvió hacia Jan y dijo, sus palabras son mucho más convincentes que las tuyas. Sin embargo, en comparación con él, todavía tengo más fe en la hermana menor. Jan se rió entre dientes. Poco después, habló de una manera que insinuaba un significado más profundo, ha conocido al maestro de hielo. Estallido. Un aura extremadamente aterradora salió repentinamente del cuerpo del maestro de la oscuridad. Una alegría salvaje que no se podía ocultar surgió en el rostro que prácticamente había estado desprovisto de toda emoción. El fuego parecía arder en sus ojos mientras miraba a Lyndon y preguntó con voz temblorosa, ¿la reencarnación de la hermana menor es un éxito? Lyndon no pudo evitar sonreír amargamente cuando vio al encantado maestro de la oscuridad. ¿Qué diablos era esto? Tendría dolor de cabeza cada vez que recordara que Jin Guanuan era la reencarnación del maestro de hielo. Sin embargo, estas personas parecían estar a punto de morir de felicidad después de escuchar esta noticia. J.E. no solo ha tenido éxito su reencarnación, sino que la actual, maestra de hielo, es su pequeña novia. Jan se rió de una manera extraña. El maestro de la oscuridad se sorprendió. La sorpresa apareció en su rostro mientras se reía involuntariamente. Sus ojos contenían una emoción desconocida mientras miraba a Lyndon y preguntó, la hermana menor, que antes era tan fría como una montaña de hielo de 10.000 años, ¿realmente tiene a alguien que le gusta? Corrección. Se llama Jin Guanuan, no maestro del hielo. Lyndon habló de una manera algo impotente. ¿Quién demonios tendría sentimientos hacia ese maestro de hielo? Jin Guanuan no es un mal nombre. Sin embargo, el maestro de la oscuridad hizo una pausa antes de continuar, tarde o temprano se convertirá en el maestro del hielo. La expresión en los ojos de Lyndon pareció volverse aguda por una fracción de segundo. Sin embargo, desapareció rápidamente y se quedó en silencio. Olvídalo, no hablemos de esto. Nuestro propósito al venir aquí es resolver el problema de la prisión de supresión del diablo. Jan sonrió mientras cambiaba de tema. Ahora eres capaz de controlar la prisión de supresión del diablo, ¿verdad? El maestro de la oscuridad asintió. Esos ojos negros contenían una ferocidad helada mientras miraba la enorme prisión de supresión del diablo que tenía delante y dijo, aunque me he despertado recientemente, la mayoría de los millones de yimos sellados aquí ya han sido purificados y solo quedan algunos de los más poderosos. Sin embargo, pronto serán eliminados por completo. 1.000.000 de yimo. Lyndon sintió que su cuero cabelludo se adormecía un poco al escuchar este número. Como era de esperar del lugar donde se selló la mayor cantidad de yimo. Repararé la fuga en la prisión de supresión del diablo. Sin embargo, ambos tendrán que resolver el yimo que ya se ha filtrado arriba ya que no puedo salir de la prisión de supresión del diablo en este momento. Dijo el maestro de la oscuridad. El yimo de arriba es relativamente aterrador. Jan dijo impotente. Actualmente, Lyndon estaba simplemente en la etapa de los misterios de la muerte inicial y Jan aún no se había recuperado por completo. La habilidad de este último todavía estaba muy restringida. ¿A dónde ha ido tu coraje de entonces? El maestro de la oscuridad ridiculizado. Todos ustedes han estado durmiendo bajo la protección del maestro devorador hasta ahora. Naturalmente, no has perdido ninguna fuerza. Jan frunció el ceño. Poco después, se detuvo porque vio que la expresión del maestro de la oscuridad se oscurecía. Finalmente, suspiró y se quedó en silencio. Lyndon no habló cuando vio esto. Ya sabía que el maestro devorador en ese entonces también había encendido su reencarnación para obtener el poder restante para proteger a los otros 6 maestros durmientes. El silencio continuó por un tiempo antes de que el maestro de la oscuridad fuera el primero en recuperarse. Miró a Lyndon y con un apretón de manos, aparecieron 5 cuentas de cristal del tamaño de un puño que parecían contener oscuridad. Esta es la perla supresora del demonio de la oscuridad. Es algo que dejé atrás en ese entonces. Con él, deberías poder resolver el aura demoníaca que se había filtrado. Lyndon miró las 5 bolas de cristal negro que volaban hacia él y las atrapó con cuidado. Sus ojos se entrecerraron cuando lo hizo.
Le fue posible detectar una onda de energía relativamente aterradora de las 5 cuentas de cristal negro. Incluso un experto en la etapa samsara sufriría si lo golpeara. Como se esperaba del maestro de la oscuridad. Lindon suspiró en su corazón. Esto fue realmente generoso. Deberías irte primero. Estoy a punto de sellar la prisión de supresión del diablo. Debería estar completamente despierto la próxima vez que nos encontremos. La maestra de la oscuridad agitó su mano, ahuyentándolos directamente. Lindon miró a Jan y vio que este último asentía. Sin demora, juntó sus manos hacia el maestro de la oscuridad, mantuvo la perla supresora del demonio de la oscuridad, se dio la vuelta y se fue. Jan siguió al ver esto. Sin embargo, una voz que solo él podía escuchar se transmitió a sus oídos cuando se dio la vuelta. Jan, espero que nos ayudes en el futuro. Debes saber que la guerra mundial no ha terminado. El cuerpo de Jan se detuvo pero no respondió. Su cuerpo se movió de nuevo y alcanzó a Lindon al frente. Después de lo cual, entró en el cuerpo de este último. El maestro de la oscuridad se sentó en el trono y observó en silencio a Lindon desaparecer en la distancia. Rastros de celo surgieron en sus ojos mientras apretaba suavemente los puños y murmuraba. Hermana menor, puedes estar segura, te permitiremos alcanzar el nivel del maestro. Esto es porque solo tú puedes hacerlo. Capítulo 1105, resolviendo el problema del mar de Ijimo. De pie al borde del agitado mar de Ijimo, Yuan Qian y el resto lo miraron con expresiones tensas. Con el paso del tiempo, el estrés en sus rostros también se hizo cada vez más intenso. Además, también había un poco de ansiedad en sus rostros. Padre, ¿por qué todavía no hay noticias de él? La joven vestida de negro finalmente no pudo resistirse cuando preguntó involuntariamente. Había una pizca de ansiedad en sus ojos. Después de todo, este asunto afectó a toda su tribu dragón. Debería haber pasado por el mar de Ijimo y haber entrado en la prisión de supresión del diablo que se encuentra debajo. Yuan Qian dijo lentamente. ¿Entró en la prisión de supresión del diablo? Incluso el líder de la tribu no puede entrar en ese lugar. Un anciano de la tribu dragón exclamó en estado de shock. Claramente, tenía un conocimiento decente sobre la prisión de supresión del diablo. Yuan Qian asintió con la cabeza. En aquel entonces, una vez trató de entrar en esa prisión de supresión del diablo. Sin embargo, terminó en un estado relativamente miserable. Además, las débiles auras presentes dentro de la prisión de supresión del diablo aterrorizaron incluso a su yo actual. Además, una vez también había ido a buscar a esos viejos monstruos de la tribu, que generalmente estaban en un aislamiento de cultivo. Sin embargo, la existencia dentro de la prisión de supresión del diablo era un gran tabú y se negaron a hablar de ello. La persona importante que mencionó debería estar ubicada dentro de la prisión de supresión del diablo. Uno tendrá que entrar en la prisión de supresión del diablo para buscarlo. Es probable que por esto Insi decidiera recomendarlo. Un par de ancianos asintieron y dijeron, ahora, todo lo que podemos hacer es ver si puede regresar a salvo. Ten fe en la recomendación de Insi. Yuan Qian sonrió. Ambas manos estaban colocadas detrás de su espalda. Después de lo cual, cerró los ojos y esperó en paz. Al ver esto, los demás solo pudieron contener la inquietud dentro de sus corazones y esperar en silencio también. Esta espera duró media hora. Yuan Qian de repente abrió los ojos fuertemente cerrados mientras la inquietud dentro del corazón de todos se hacía cada vez más intensa. Sus ojos contenían algo de alegría mientras miraba el mar de Ijimo. Silbido. El mar de Ijimo se agitó repentinamente antes de que una figura ligera saliera disparada de él. Un relámpago negro brilló y el aura demoníaca que lo rodeaba se purificó por completo. Ha salido. Todos se regocijaron al ver a la persona que había salido disparada. La figura salió disparada y aterrizó frente a todos. La barrera de luz sobre su cuerpo desapareció, revelando a Lindon, quien había ingresado previamente a la prisión de supresión del diablo. Joven amigo Lindon, ¿cómo te fue? Yuan Qian preguntó apresuradamente al ver a Lindon. Me complace informarles que no los he defraudado. Lindon sonrió y dijo, aparecieron algunas grietas en la prisión de supresión del diablo y eso permitió que el aura demoníaca se filtrara. Ahora que el anciano ya ha reparado la prisión de supresión del diablo, todo se resolverá una vez que se purifique el Ijimo aquí. Esos ancianos de aspecto extremadamente antiguo de la tribu dragón revelaron alegría en sus rostros ancianos al escuchar esto. Yuan Qian también lanzó un suspiro de alivio. Después de todo, si Lindon no pudo resolver este problema, era probable que solo pudiera arriesgarse y convocar a esos viejos compañeros, que estaban en una reclusión de cultivo.
La persona de abajo tiene la intención de no salir. Joan Qian miró el mar de Ijimo debajo y dijo sonriendo. También tenía bastante curiosidad por esa gran persona que estaba en la prisión de supresión del diablo. Ella necesita suprimir la prisión de supresión del diablo y no puede irse temporalmente. Sin embargo, creo que ella saldrá en el futuro. Lyndon volvió la cabeza para mirar el agitado mar de Ijimo. Era consciente de que el día que el maestro de la oscuridad abandonó la prisión de supresión del diablo, el mundo probablemente habría terminado en un estado bastante terrible. Joan Qian asintió, pero no dijo nada más. Señaló hacia el mar de Ijimo. Este ser es bastante problemático, ¿cómo debemos manejarlo? Aunque se cortó la fuente del mar de Ijimo, el mar de Ijimo se había acumulado durante tantos años. A menos que uno poseyera un método único, sería extremadamente problemático eliminarlo. No obstante, creía que, dado que Lyndon pudo ingresar a la prisión de supresión del diablo, era probable que tuviera algunas técnicas especiales para lidiar con el mar de Ijimo frente a ellos. Déjamelo a mí. Lyndon dijo suavemente. Este mar de aura demoníaca era muchas veces más denso en comparación con el mar de Ijimo dentro del salón del alma ancestral de la tribu de 9 colas. Si tuviera que confiar en su propia fuerza, necesitaría al menos un par de años para purificarla. Sin embargo, estaba claro que no tenía el lujo del tiempo para ayudar a la tribu dragón purificándola lentamente. En ese caso, tendremos que molestar al joven amigo Lyndon. Joan Qian dijo sonriendo. La joven vestida de negro y la pareja de dragones ancianos a un lado, también suspiraron tranquilamente de alivio. Sus ojos ya no contenían ninguna duda cuando miraron a Lyndon. Lyndon asintió. Se movió y corrió hacia el cielo sobre el mar de Ijimo. Con su aparición, el mar de Ijimo debajo de él comenzó a agitarse. Una tremenda cantidad de aura demoníaca se reunió, transformándose en una feroz pitón diabólica que gritó mientras cargaba hacia él. En este momento, ¿todavía te atreves a actuar con tanta arrogancia? Lyndon involuntariamente dejó escapar una risa fría mientras miraba a la pitón del diablo corriendo. Sin embargo, no hizo nada. En cambio, una cálida luz del sol como un brillo blanco salió del interior de su cuerpo. Chisporrotea, chisporrotea. Bajo esa cálida luz del sol, esa pitón diabólica, que se estaba cargando, dejó escapar un agudo chillido. Mientras tanto, el aura demoníaca ondulada en su gran cuerpo desapareció a un ritmo impactante. En unos cortos 10 segundos, desapareció por completo y se dispersó. Parece que el joven amigo Lyndon posee muchas cosas que pueden dañar al Ijimo. Joan Qian miró la cálida luz y sonrió. Dada su vista, naturalmente pudo decir que la fuerza de esta luz blanca era diferente a la de sus símbolos ancestrales. Sin embargo, este calor blanco, que podía acomodar todo, tenía una capacidad de purificación impactante en esos malvados Ijimo. Sin embargo, al hacerlo, habría desencadenado todo el mar de Ijimo y provocado su represalia. Dijo un anciano de la tribu dragón. Eran naturalmente conscientes del poder de este mar de Ijimo. En ese entonces, habían intentado purificarlo. Sin embargo, terminaron en un estado bastante miserable debido a las represalias del mar de Ijimo. Además, si no fuera por el hecho de que estaban bien preparados, les habría sido extremadamente difícil retirarse ilesos. Estallido. Su voz acababa de sonar cuando escucharon innumerables aullidos agudos y ensordecedores desde el interior del mar de Ijimo. De hecho, parecía como si todo el mar de Ijimo hubiera entrado en erupción cuando una cantidad infinita de aura demoníaca salió disparada. Parecía como si decenas de miles de demonios como enormes olas estuvieran barriendo locamente hacia Lyndon en el cielo de una manera aterradora. Lyndon mantuvo la calma mientras miraba ese agitado mar de Ijimo. Apretó la mano antes de que apareciera un cristal negro. Con un movimiento rápido de su dedo, el cuerpo de cristal se convirtió en una luz negra que se disparó hacia adelante. Después de lo cual, chocó de frente con las decenas de miles de olas del diablo. Auge. Un fuerte sonido se elevó desde el mar de Ijimo. Poco después, todos vieron una pantalla de luz negra que se extendía en todas direcciones. Aquel Ijimo, que hizo contacto con él, se convirtió en niebla blanca y desapareció instantáneamente. Chisporroteo, chisporroteo. La luz negra se dispersó hacia abajo y el mar de Ijimo, que estaba lleno de una aura demoníaca aterradora, se purificó, dejando un gran espacio vacío. El aura demoníaca circundante también se había vuelto mucho más delgada. Al instante, se purificó un tercio del aura demoníaca dentro del mar de Ijimo. Joan Qian y el resto se sorprendieron al ver esta escena. Claramente, no esperaban que Lyndon fuera tan terriblemente eficiente.
Esa luz negra contiene una fuerza relativamente aterradora. Yuan Qian murmuró para sí mismo, antes de que ambos ojos se entrecerraran rápidamente. Miró la parte más profunda del mar de Ijimo y dijo suavemente, debería ser algo que la persona en la prisión de supresión del diablo le haya dado al joven amigo Lin Don. Parece que es posible resolver el problema de mi tribu dragón hoy. Yuan Qian lanzó un gran suspiro de alivio. Flotando en el cielo, Lin Don apretó la mano. Inmediatamente, aparecieron otras dos cuentas supresoras del diablo de la oscuridad. Movió su dedo antes de que dos rayos de luz negra se dispararan hacia el mar de Ijimo debajo. Auge. Auge. Dos sonidos bajos y profundos resonaron en todo el lugar. Poco después, el mar de Ijimo se agitó intensamente. Se emitieron rugidos agudos mientras las dos luces negras oscuras se extendían dentro del mar de Ijimo. Esas auras demoníacas, que incluso un experto en la etapa samsara no se atrevía a tocar, se desintegraban a una velocidad aterradora dondequiera que pasaban. La maldad comenzó a desaparecer y el oscuro frío subterráneo también comenzó a desvanecerse poco a poco. Cuando Lin Don bajó la cabeza y vio lo rápido que desaparecía el mar de Ijimo, involuntariamente dejó escapar un elogio. De hecho, fue uno de los 8 grandes maestros. De hecho, sus técnicas se cedieron con creces las de un experto ordinario en la etapa de la reencarnación. El mar de Ijimo debajo ahora estaba completamente purificado por las 3 perlas supresoras del diablo de la oscuridad y a Lin Don todavía le quedaban 2. Sin embargo, no tenía la intención de entregarlos a la tribu dragón. Dada su potencia, era probable que pudiera usarlos para obligar a un enemigo en la etapa de la reencarnación a pagar un precio relativamente alto si lograba encontrar una oportunidad. A medida que el mar de Ijimo desaparecía lentamente, un pozo oscuro incomparablemente grande apareció en la visión de todos. El enorme pozo era incomparablemente espacioso y había una oscuridad extremadamente profunda en su interior. A primera vista, parecía como un gran agujero sin fondo, lo que hacía que uno sintiera un escalofrío en lo profundo del corazón. Debajo de este enorme pozo, se escondió una de las 3 enormes prisiones de supresión del diablo en el mundo. Lin Don se movió y disparó hacia el grupo de Yuan Qian. Líder de la tribu Yuan Qian, ya he purificado el mar de Ijimo. Sin embargo, es mejor que evites acercarte a la prisión de supresión del diablo en el futuro. La tribu dragón probablemente sufrirá una pérdida bastante seria si sucede algo adverso. Por lo que dijo el maestro de la oscuridad, parece que la purificación de la prisión de supresión del diablo ha llegado a un punto crítico. Si ocurre algún error y los Jimo pueden escapar, la tribu dragón terminará siendo la primera implicada. Comprendo. Yuan Qian asintió y dijo. Joven amigo Lin Don, puede estar seguro de que sellaré este lugar. Nadie, ni siquiera los miembros de mi tribu, podrán entrar. Además, esta vez hemos molestado mucho al joven amigo Lin Don. Lin Don agitó su mano. Su tono sonaba extremadamente justo. ¿Qué dice el líder de la tribu, Yuan Qian? Como propietario de símbolos ancestrales, destruir el Jimo es mi deber. Ja ja. Yuan Qian sonrió. Su sonrisa parecía un poco profunda y uno no sabía si logró sentir la falta de sinceridad en las palabras de Lin Don. Poco después, dijo, si hay algo que ese joven amigo Lin Don quiera, por favor díganos. Mi tribu dragón no dudará en complacer si podemos cumplir con su pedido. Estaba esperando esas palabras. Lin Don involuntariamente pronunció estas palabras dentro de su corazón. Estaba realmente preocupado de que Yuan Qian aceptara con calma sus palabras corteses al pie de la letra. En ese momento, probablemente terminaría llorando. Después de todo, había trabajado duro y arriesgado su vida. De hecho, el maestro de la oscuridad casi lo mata de un solo golpe. Era verdaderamente injustificado si no obtenía algunas recompensas a cambio. 2. Dado que el líder de la tribu lo ha dicho, Lin Don no asistirá a la ceremonia. Lin Don miró a Yuan Qian, mientras la sonrisa en su rostro se volvía cada vez más brillante. No hay mucho que realmente quiera. Todo lo que espero es que el líder de la tribu acepte dejarme sumergirme en la piscina de transformación del dragón antiguo. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.